Tomé la decisión de hacer un poco lo que creo que no mucha gente hace, pero creo que es algo bastante sano, que es hacer el duelo antes de irse. Básicamente, cuando uno viaja, o sea, a ir a otro lado, obviamente es todo nuevo. Uno deja familia, uno deja amigos, y eso creo que es un proceso de duelo que uno debería hacer. ¿Por qué? Porque al final uno tiene que dejar ir lo viejo para darle espacio a lo nuevo. Dejar esos conceptos que uno tiene de familia a lo mejor, o esos conceptos de lo que hago en mi rutina o cómo vivo. Si me voy con esos conceptos mentales a otro lado donde no sé cómo funcionan las cosas, donde hay otra gente, donde no tengo la misma red de apoyo, es imposible trasladar algo de un sistema completamente al otro. Como soltar un poco, ¿no? Decir, entender que tu vida nueva, donde sea que vayas a emigrar, no va a ser como era antes. Por más que puedas intentar recrear ciertos aspectos o ciertos espacios de tu vida anterior, no va a ser exactamente igual. Siempre hay una balanza, uno gana cosas y pierde otra. El camino va a ser difícil. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. No importa lo que pase en el camino, aprendo, sigo adelante. Luxemburgo es el lugar donde más he ganado y he perdido. Bienvenidos a otro episodio de La Frontera. Hoy la tenemos a Catalina Godoy. Bienvenida, Cata. Hola, Mati. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, también. Gracias por invitarme. Cati, vos sos chilena, pero llevas ya 8 años viviendo en Luxemburgo. Contanos, ¿cómo llegaste acá? ¿Cuál fue tu proceso de decidir salir de Chile para venir acá? ¿Y cómo fue ese viaje? Sí, fue hace casi 8 años y fue porque yo estaba casada y a mi ex marido, le ofrecieron un trabajo acá en Luxemburgo y decidimos venir. Fue un poco complicado en ese minuto, dentro de todo fue un poco chistoso porque dentro de las opciones que tenía para irse o donde podía mover su oficina estaba Londres, Nueva York y de repente Luxemburgo. Y yo, ¿qué es Luxemburgo? O sea, literalmente no sabía ni dónde quedaba. Y claro, ahí me empezó a ver y haciéndole zoom, 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 zoom al Google Maps. Es como, ¿dónde me estás llevando? Esto es enano. Más encima yo soy de Santiago, donde hay casi 8 millones de personas y Luxemburgo, el país completo, no alcanza a tener 1 millón. Entonces, claro, fue como, ok, vamos. Pero también es cierto que fue un poco más complicado que eso en el sentido para mí, porque fue una decisión donde yo estaba apoyando su carrera profesional o lo que él quería hacer. Yo iba más como de arroz del plato, digamos. Padre era como, él se venía con un trabajo, ya sabía que venía y yo no tenía idea nada ni del país, ni hablaba los idiomas. Creía que hablaba inglés, tampoco hablaba inglés cuando llegué aquí. Entonces, claro, para mí fue mucho más la incertidumbre de saber qué iba a hacer de mí porque no, yo me venía sin trabajo, sin nada. ¿Y cómo fue acá la llegada? Digamos, bueno, a él le ofrecieron la oportunidad laboral, se vinieron para acá, estaban, me comentabas, se casaron y vinieron para acá directamente. ¿Cómo fue el proceso de dejar Chile y de llegar acá? Tomé la decisión de hacer un poco lo que creo que no mucha gente hace, pero creo que es algo bastante sano, que es hacer el duelo antes de irse. Básicamente, cuando uno viaja, o sea, a ir a otro lado, obviamente es todo nuevo. Uno deja familia, uno deja amigos, deja como el sistema o incluso hasta la vida que uno podía tener planeada, la deja de lado. Y eso creo que es un proceso de duelo que uno debería hacer. ¿Por qué? Porque al final creo que uno tiene que dejar ir lo viejo para darle espacio a lo nuevo. ¿En qué sentido? Dejar esos conceptos que uno tiene de familia a lo mejor, o esos conceptos de lo que hago en mi rutina o cómo vivo. Si me voy con esos conceptos mentales a otro lado donde no sé cómo funcionan las cosas, donde hay otra gente, donde no tengo la misma red de apoyo, donde no tengo familia, probablemente tampoco tienes amigos cercanos al comienzo, es imposible trasladar algo de un sistema completamente al otro. Entonces hay un tema de expectativas que uno nunca va a alcanzar y nunca va a decir como, me siento feliz, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Es,
que a lo mejor a ti también te ha pasado con gente en Argentina, o te pasaba, que es como, me encantaría irme de aquí. Y después empieza. Pero es que mi familia, pero es que mis amigos. Entonces, básicamente lo que quieren es tener el mismo sistema que tienen ahí, pero viviendo en un lugar con mejores condiciones. Y eso no se puede. Siempre hay una balanza. Uno gana cosas y pierde otra. Entonces, a eso me refiero como dejar ir lo viejo para dejar entrar lo nuevo. Hay balances. Uno siempre gana o pierde. Y obviamente, cuando uno toma la decisión de hacer algo, es porque lo que uno cree que va a ganar es mayor a lo que uno deja atrás o pierde. A mí no sé si es perder, es dejar ir. Cuando decís dejar ir, te referís a como soltar un poco, ¿no? Decir, entender que tu vida nueva, donde sea que vayas a emigrar, no va a ser como era antes. Por más que puedas intentar recrear ciertos aspectos o ciertos espacios de tu vida anterior, donde sea que te mudes, claramente no va a ser exactamente igual. Entonces, en tu caso, ¿vos qué iniciativas tomaste? Porque me dijiste, hiciste el duelo. ¿Qué significa hacer el duelo? Aproveché de llorar, aproveché de hablar, aproveché la red de apoyo que tenía cuando estaba en Chile, antes de irme, de hablar con ellos y de decirles que efectivamente tenía mucha pena de irme, que tenía mucha pena de dejarlos atrás, que tenía miedo también, porque no sabía lo que iba, no sabía cómo iba a resultar. Me estaba yendo a, como te comenté, a algo donde yo me iba sin trabajo, donde me iba. Dentro de todo fui lucky porque como mi ex marido se venía con trabajo, sabíamos que no nos iba a faltar comida, sabíamos que no nos iba a faltar un techo. Pero era lo único que teníamos por seguro. El resto no podíamos saber nada. Entonces aproveché cuando todavía estaba en Chile de hablar y de rodearme de la gente de mi red de apoyo y efectivamente de expresar el miedo que uno tiene y que es totalmente normal, por mucho que probablemente para mi ex marido, probablemente para alguien que es la decisión de esa persona venirse, quieren mostrar todo el entusiasmo de irse, de la decisión que tomaron, probablemente no mostrar que hay miedo, ni ansiedad, ni nada, sino que es como para allá voy, pero al final creo que es importante rodearse de la gente cuando uno lo tiene, cuando son momentos difíciles, porque después efectivamente tú llegas a un lugar nuevo donde no conoces a nadie. En mi caso yo tenía a mi ex marido, pero hay mucha gente que migra sola. Y si te sentís solo, te sentís triste, tenés miedo, es muy difícil que llames a tus papás o que llames a tus amigos, porque en el fondo uno tiene su orgullo, uno tiene su ego de la decisión que tomé y tengo que salir con ella adelante. Y el hecho de demostrar debilidad no significa que uno no siga con la decisión. De hecho, creo que es mucho más respetable, porque es parte del proceso. O sea, alguien que deja toda su vida atrás y no siente un gramo de pena, no siente un gramo de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, me parece un poco extraño. Vos en tu caso notaste después de hacer, digamos, como lo llamás, el duelo y de este periodo de antes de venir a Luxemburgo, de largar todo, cuando después llegaste acá, efectivamente, ¿sentiste como... ¿Qué sentiste? Me sentí sola igual. Me sentí sola igual, pero mi mente estaba en otro lado. Mi mente no estaba en me siento mal por lo que dejé atrás o me siento sola por lo que dejé atrás. Me siento sola porque es normal, porque no tengo amigos aquí, que no significa que no los vaya a tener. Entonces al final la mentalidad era, ok, sí, me siento sola, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago para tener amigos? ¿Qué hago para volver a crear esa red de apoyo que tenía en Chile? ¿Cómo hago en un lugar completamente nuevo para encontrar gente? Entonces, no era una victimización, un arrepentimiento, sino que es hacerse cargo de un sentimiento y decir, ok, ¿es válido? ¿Cómo lo hago? Como tratando de encontrar una solución. Y creo que esa es como la parte de la mentalidad que ayuda mucho cuando uno se va a vivir a otro lado o cuando uno toma una decisión en general. Es, el camino va a ser difícil. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. El camino va a ser difícil y está bien. Y uno tiene su vida, sus bajadas, sus buenos momentos y sus malos momentos, pero al final es la mentalidad de decir,
no importa lo que pase en el camino, aprendo y sigo adelante. Me encanta lo que decís y quiero resaltar el concepto de mirar hacia adelante, ¿no? Llegado a determinado problema, vos llegaste acá a Luxemburgo, ya habías, digamos, expresado todo tus penas, tus sentimientos en Chile antes de venir, y una vez que llegaste acá, los problemas claramente no se iban a ir por el simple hecho de haberlos expresado antes, pero la mirada o la mentalidad que ya tenías era más, bueno, ya estoy acá y miro hacia adelante, como que ya todo lo que tenías atrás, no es que lo dejaste a un lado, pero lo soltaste, por lo que me das a entender, y estabas como con los brazos abiertos a lo nuevo. Y yo creo que eso es fundamental a la hora de adaptarse a un lugar nuevo, a la hora de emigrar o a la hora de cambiar de vida, porque esa predisposición a lo nuevo te permite salir para adelante. Si no, uno termina aferrado del pasado, de lo que tenía, de los amigos, como que, ay, que siempre extraño, ay, que me gustaría que estuviesen acá. Y eso a veces a uno lo pueden bloquear o lo pueden frenar para empezar a hacer relaciones nuevas, conocer gente nueva, adaptarse, digamos. Katy, ¿cómo siguió el viaje? Vos llegaste acá a Luxemburgo, pero ya vas casi 8 años. ¿Encontraste tu hogar acá? Encontré mi hogar por varias razones. Fue un proceso largo y también dentro de lo que comentábamos que hice mi duelo y un tema de mentalidad, no significa que de ahí todo fue felicidad. He vivido muchas cosas. Creo que Luxemburgo es el lugar donde más he ganado y he perdido de toda mi vida. Y yo creo que se van a ir dando cuenta como con la conversación, pero por ejemplo, después de 2 años de estar aquí, donde todo mi optimismo de hacer algo, porque ya llevaba 2 años, me empezó a afectar. Porque era como, ok, estoy bien, pero me empecé a dar cuenta que no estaba tan bien, que me sentía súper perdida en la vida, que no sabía qué iba a hacer de mí. O sea, pensé en tener hijos, pensé en comprarme un perro, pensé en hacer un MBA. O sea, pasé por todas las ideas posibles. Estudié, hice el primer nivel de francés. No llegué a ninguna parte, con suerte digo buenos días, porque los idiomas no son lo mío. Nunca lo practiqué, pero más allá de eso, estando aquí, me di cuenta del mercado laboral también. Yo tenía experiencia en venta y siempre había querido trabajar en marketing. Este es un país donde es área financiera. Y todo lo que es relacionado a marketing o ventas, te piden que hables, obviamente, los idiomas del país donde tú vives. Francés, alemán, luxemburgués. Y yo después de 2 años, con suerte, lograba comunicarme en inglés. Que había sido una mezcla de mejorar, porque había conocido amigos que hablaban en inglés, entonces ya me había quedado sin recursos y la necesidad ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces ahí mejoré el inglés y todo, pero aún así no encontraba trabajo. Y dije, no sé qué voy a hacer de mi vida, no tengo idea. Tampoco es que Luxemburgo sea el mejor país para venirse a estudiar. Hay MBAs, pero son de fines de semana y lo que yo quería era usar mi tiempo durante la semana porque todo el mundo estaba trabajando y yo estaba en mi casa haciendo nada. Y el invierno aquí es rudo, los días son muy cortos, el clima no está tan bueno, entonces también te empieza a afectar un poco no tener nada que hacer durante el día, como que uno se mete en esta rutina un poco media depresiva. Entonces al final fue como, ok, no sé qué hacer. Y como todo pasa en la vida, en un tiempo adecuado, justo vino una amiga de Chile a visitarme y le cuento este dilema, que yo estaba casi que a punto de agarrar mis cosas e irme a Chile porque no podía encontrar trabajo. Y me decía como que no funciona así la cosa, porque tú resulta que tienes un marido y no podéis llegar y agarrar tus cosas e irte. Y yo, puta, sí, tampoco me quería devolver, tampoco me quería ir a Chile, pero no veía como más salida. Y un muy sabio consejo me dijo, ándate a Chile, ándate a terapia y después de eso ve qué quieres hacer. Así que seguí su consejo,
me fui a Chile como 3 meses. Tenía terapia toda la semana. Em, Así que fue un tiempo como para mí, para reencontrarme. Y después de los 3 meses volví y ya me venía con una idea súper clara de esto es lo que quiero trabajar, esto es lo que quiero hacer, qué es lo que tengo que hacer para hacer esto, etc. Qué fantástico cómo, por más que hayas hecho todo y hayas puesto toda la buena predisposición, cuando llegaste acá a Luxemburgo, después de 2 años, la vida te golpea y en esos momentos creo que es clave hacer como hiciste vos, de volver un poco a tus raíces, a tus orígenes, a tu gente, a tu familia, para un poco no solo recargar energías, sino recalcular. Vos tenías una idea, un plan, unas expectativas y llegaste y pasaron los 2 años en Luxemburgo y no todo fue como capaz lo esperabas y tuviste que volver. Y creo que es súper importante hablar de estas cosas, de decir, está bien que los planes no hayan salido como uno quería, pero siempre se puede recalcular, siempre uno puede volver y decir, bueno, ¿cómo tengo este problema, tengo esta situación? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cuáles van a ser los pasos? ¿Hacia dónde voy a apuntar? Y volver un poco al nido, por así decirlo, creo que ayuda un montón por la red de apoyo, por la gente que te conoce, por poder estar más, digamos, conectado con uno, creo yo, y también con su gente. Entonces, me parece lindísima la experiencia y que lo cuentes acá, de decir, mira, yo no pude y tuve que volver y tuve que hacer terapia y eso me ayudó para después volver y entender que el camino era hacia donde yo quería que fuera, de esta forma, con estos objetivos, pero ya con otra mentalidad, ya con las pilas recargadas y como diciendo, round 2, vamos a pelear. Hey, gracias por estar acá. Si te gusta lo que estás escuchando o si sabes de alguien que le pueda interesar, te invito a que compartas el episodio. También queremos agradecer al sponsor de este episodio, Buban & Fort, los pioneros del co-living en Luxemburgo, por apoyarnos en este proyecto. Este episodio lo grabamos en una de sus casas. Más información sobre ellos en el link en la descripción. Muchas gracias y volvemos al podcast. De ahí, Katy, ¿cómo siguió? Porque vos hoy decís tu exmarido, estás divorciada. Bueno, después de esa experiencia de irme a terapia, volví, empecé a trabajar, trabajé 2 años y medio en esa compañía, después voy a cumplir 3 en la que estoy ahora. De nuevo, todo pasa en el minuto que tiene que pasar. Yo soy una fiel creyente de que la vida nos pone lo que tenemos que vivir en el minuto correcto. Y dentro de esas cosas, la vida me puso la persona correcta o la persona que necesitaba en ese minuto. Así que me divorcié. El divorcio fue una parte de las cosas como que, no voy a decir una pérdida, pero fue de las cosas que tuve que dejar ir para dejar entrar lo nuevo. Y con lo nuevo no me refiero solo a mi pareja actual, me refiero a todo el proceso que conllevó mi proceso personal, de reencontrarme, de reconocerme o conocerme absolutamente desde una perspectiva súper distinta. Me di cuenta que todo mi optimismo que había tenido también había tenido un costo que como que me congelé emocionalmente. Y eso no es solo por el optimismo, sino que es una cosa que después, terapias posteriores, la tengo desde muy chica. Como que así me criaron. Y me di cuenta de que había vivido toda mi vida así, como con los sentimientos súper congelados. Y después de que me divorcié, parte de ese proceso fue darme cuenta que existe una Cata que tiene emociones, que siente, que vive y que por mucho que te haya comentado antes de hacer el duelo, lo hice. No sé si lo hice de la forma correcta, era la forma correcta que necesitaba en ese minuto. Hoy en día a lo mejor lo haría de manera distinta, pero sigo pensando que el duelo es muy, muy, muy importante. Lo que pasa es que creo que a lo mejor hubiese sido aún más expresiva o literalmente haber ido a una y a cada una de mis amigas a como darle ese abrazo y en verdad llorar.
No como, sí, amiga, te voy a extrañar, no. Como realmente haberlo sentido más. Bueno, esto y sí, proceso de lo nuevo o darle espacio a lo nuevo, como te digo, fue empezar un proceso de conocerme a mí misma, de preguntarme cosas, de saber si con lo que tenía era feliz o no. Por qué nunca me lo cuestioné? Como, ¿cuánto tiempo estuve viviendo así y nunca me di cuenta? ¿Qué encontraste ahí haciendo ese proceso? Porque vos te encontrabas ya con 6 años con el Luxemburgo encima, te divorciaste y te encontraste, digamos, sola en un lugar que no necesariamente habías elegido vos para vivir. Es decir, vos traías un montón de decisiones, por así decir, y de experiencias que eran conjuntas, que eran de una pareja, que eran de un matrimonio. Pero ahora, al estar divorciada y ya con 6 años en Luxemburgo, capaz que esas preguntas empiezan a aparecer. Digo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Me vuelvo? ¿No me vuelvo? ¿Por qué estoy acá? Entonces, la pregunta es, ¿qué encontraste cuando empezaste a hacer todas esas preguntas? Curioso fue que la gente de Chile me preguntó, ¿y te devuelves a Chile? Y yo como, no. O sea, creo que de todo lo que pasó, lo único que yo tenía claro, no tenía idea dónde me ir a vivir, no tenía idea de nada cuando me divorcié. Lo único que tenía claro es que yo tenía que encontrar una forma de vivir en este país. ¿Por qué? Porque me encantaba. Porque si había algo que yo, independiente de todo lo que la gente pueda decir, a mí Luxemburgo me encanta. Y me encanta, obviamente, no por su clima maravilloso, pero me encanta porque es el único lugar donde siento que yo he podido ser yo, que me permitió realmente hacer este proceso como de conocerme, de reencontrarme, independiente de que la Cata que era antes de divorciarme y la Cata que soy ahora son parcialmente distintas, digamos. La esencia siempre es la misma, pero digamos que una es más madura que la otra. Siempre me gustó este país. Siempre me gustó el hecho de que tiene tantas culturas, el hecho de poder ser yo. Como hay gente de todas las culturas, no es como que tú encajes o no encajes. Y el hecho de haberme sentido siempre como un poco como bicho raro en Chile, eh, no sé, siempre fui como la niña sin filtro o la niña antipática o... Y acá no había etiquetas. Y aquí no, aquí el europeo es así, porque el europeo no está pendiente de lo que hace la persona al lado y a mí me encanta vivir así, es como tú haces tu vida, yo hago la mía, como respetemos los límites de la libertad de cada uno y si eso no se pasa, como genial. En Chile y a lo mejor en Argentina pasa un poco más lo mismo, que la gente es como súper metida en lo que hace la persona al lado y eso como que a mí nunca me gustó. Entonces, cuando uno expresa algo, siempre hay alguien que se siente tocado. Y uno puede estar hablando de tu opinión o una opinión súper personal o de lo que algo que tú viviste. La gente como que se ofende tan rápido porque piensan que uno los está como atacando. Es como que están muy metidos como la vida de uno con la del otro y a mí eso nunca me gustó. Entonces, el hecho de una cultura distinta como la de Luxemburgo, la verdad es que yo tengo una amiga luxemburguesa, el resto son todos extranjeros. En verdad nunca he estado metida en la cultura de este país, pero sí en la cultura de expat de Luxemburgo. Y ahí te das cuenta que en el fondo este como sentimiento de sentirse como un bicho raro en sus países es bastante más común de lo que uno cree. Y creo que la gente que se sentía así es generalmente la gente que le gusta Luxemburgo, porque lograron crear su hogar con la gente que ellos quieren, con la gente que comparte eso, con gente que comparte sus intereses, con gente que ve la vida de una forma distinta, que de repente a mí personalmente fue muy difícil de encontrar en Chile. Al final Luxemburgo para mí es mi hogar. Aquí me siento cómoda, aquí puedo ser yo, aquí... Sí, por supuesto, y ya después de 8 años, pero mirá qué fantástico cómo las vueltas de la vida, vos viniste acá no necesariamente por decisión propia, pero después de los años y con los desafíos y con las crisis y con todo, con un divorcio encima, lograste encontrar
algo que necesariamente no estabas buscando. O sea, las vueltas de la vida, de decir, encontraste acá en Luxemburgo tu definición de hogar o lugar donde te hallás, pero vos no fuiste a Luxemburgo por una decisión tuya. O porque dijiste, en Luxemburgo creo que voy a estar mejor, entonces voy ahí. Fueron los pequeños pasos, y creo que todos necesarios, que te fueron llevando al lugar que estás hoy, y eso me parece súper valioso de compartir. Cata, te quería preguntar, dentro de todos estos procesos, todos los desafíos, en el contexto de lo que me contabas de post-divorcio, preguntas, crisis emocionales y descubrimiento personal o redescubrimiento personal, ¿qué es o hay algo que solías creer que ya no crees más? Bueno, claramente solía creer que era feliz. Me di cuenta de que no lo era, obviamente. Y yo siempre he sido como muy, no me importa lo que el resto piense. Y eso siempre ha sido así y probablemente va a seguir siendo así. Lo que pasa es que lo que no me di cuenta es que no por el hecho de que no me importa lo que piensen de mí, significa que no me importan ellos. Y dentro de toda esta terapia me di cuenta que muchas de las decisiones y la forma en que me comportaban tenían que ver un poco con eso, con no querer como hacer daño o querer complacer o querer hacer al otro feliz. Como cuando la decisión fue se le presentó esto a mi ex marido de venirse, fue como mi pensamiento fue no voy a arruinar yo tu oportunidad profesional, independiente de lo que me pueda haber costado a mí. Como que eso para mí estuvo primero, como yo no voy a arruinar tu tema profesional, así que voy y te apoyo. Tener, por ejemplo, que te inviten a alguna fiesta, alguna cosa, a ver, que a mí me encanta salir de fiesta, pero hay veces que uno de verdad está agotada o no querés ir o te sentís mal. Yo dejar a alguien plantado esperando, da lo mismo como me sienta. Yo voy, porque no voy a hacerle eso a alguien más, ¿cachai? Hoy en día creo que me respeto un poco más con eso. Como que he aprendido a poner mis límites y decir como, ¿sabes qué? En verdad sí estoy muy cansada, onda, no puedo ir. Yo sé que te había dicho que sí, pero en verdad no puedo. O en verdad me siento muy mal. O si es como, Cata, hagamos esto y es como, no voy a ir a un brunch porque odio los brunch. Antes probablemente hubiese ido, ¿cachai? Bueno, actually es al revés. Ahora iría porque me estoy acostando más temprano, pero cosas que uno como que las hacía por hacer feliz al otro, hoy en día me las cuestiono. Un poco aprender a decir que no también, ¿no? Sí. De las barreras y decir, bueno, capaz que yo estoy primero en ciertas decisiones, o mi bienestar, o... Quiero dejar claro, porque hay gente que va a ver esto y se va a reír un montón, porque para mí no era tan obvio, porque yo siempre he tenido límites, siempre he puesto, entonces lo que te estoy contando es algo súper, súper, súper sutil, que por lo mismo nunca pensé que yo no era capaz de decir que no de alguna forma, porque fue algo súper sutil, porque siempre era yo la que le decía a la gente como, tienes que aprender a decir que no, porque yo también digo que no, pero me di cuenta que hay cosas emocionales que son las que yo no podía decir que no. No en el trabajo, si tú me decís, Cata, haz esto y no es mi responsabilidad, no. Y siempre ha sido no y va a seguir siendo no. Son como esas cosas como de emocionales, no de hacer algo. Sí, un poco de cuidar de querer cuidar el vínculo, o de pensar que el vínculo emocional o personal que tengas con la persona se puede llegar a dañar por decir que no. Exactamente. Katy, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene ganas de hacer una experiencia en el exterior, o tiene ganas de emprender una nueva vida, o de emigrar y no se anima? ¿Qué le dirías? Creo que es importante el mirar el por qué no se anima. Para mí el hecho de que la gente no se anime, por ejemplo, porque tiene miedo, es muy normal, pero creo que no es una razón tan de peso. Al final, uno puede decir, tengo miedo de qué? Tengo miedo de que no voy a ser feliz. Esa es una decisión que uno toma si uno quiere ser feliz o no. Va en la mentalidad, en cómo uno vive. Tengo miedo de que vaya a pasar algo que no sepa manejar. La vida no te pone cosas que tú no eres capaz de manejar.
Siempre creo que hay que ver como la razón de ese miedo. Tengo miedo a estar solo y es como, ok, pero ¿por qué tienes miedo de estar solo? Estar solo no es tan terrible. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Uno puede estar solo en una habitación y sentirse tremendamente amado, aunque sea por gente que está en una cámara. Entonces, lo que uno de repente necesita no es contacto humano, no realmente la red de apoyo, porque a lo mejor puedes tenerla. Y muy por el contrario, hay gente que está rodeada de gente y que no tiene eso. Al final, creo que la gente que no se anima primero es preguntarse por qué no se. Y como consejo, creo que hay dos, y uno lo acabo de sacar de ti. El tema de recalcular. Una, de hecho, una de las etapas de cuando uno maneja un proyecto es el tema de revisar. Revisar dónde uno va, cómo se ha avanzado, los desvíos que ha tenido el proyecto y ver cómo uno lo puede o volver a poner en línea o buscar alternativas. Y creo que muchas veces no hacemos eso. Creo que es como, ok, me voy con esta idea calculada de lo que quiero, de lo que espero. Y a veces es súper importante parar un segundo y decir, ok, ¿cómo voy? ¿Voy como lo tenía planeado o en verdad no, pero no es tan terrible? O evaluar, evaluar si, de hecho, en el camino puede pasar que a veces el objetivo cambia también. Uno se puede ir por una razón, emigrar por una razón y estando ahí te das cuenta que te quieres quedar a lo mejor por otra razón. La vida cambia, los objetivos cambian, eh, todo cambia. Entonces al final es más el hecho de estar preparado. Y eso me lleva a mi otro consejo que creo que claramente, como lo dije al principio, dejar ir lo viejo para estar abierto a recibir lo nuevo. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Y así como yo me vine a Luxemburgo sin saber absolutamente nada de lo que yo iba a hacer de mi vida, hoy en día estoy tremendamente feliz. Y el camino no ha sido, wow, fácil, pero tampoco ha sido tan terrible. Tampoco ha sido tan terrible. Han pasado cosas, he llorado, he gritado, me he sentido sola, pero es parte del proceso. Y al final veo cada una de esas cosas como un momento de aprendizaje. Y siento que si no hubiese vivido cada uno de eso, como tú dijiste, no estaría donde estoy hoy. Entonces, al final creo que sí hay un tema de mentalidad. De decir, quiero hacer esto, pero de repente, a ver, yo también soy una persona que le gusta planear. Pero también de la forma en que me gusta planear es, déjame planear lo que puedo para lo que yo no puedo poder disfrutar. Cata, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme.